Muy bien, chicos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿no? Con los que recién nos estamos viendo. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. En este caso, el día de hoy nos toca hablar acerca de la filosofía del siglo XIX, o también conocida como filosofía contemporánea. ¿Correcto? Muy bien. Por favor, atentos por acá. Ya, atentos por acá. Vamos a desarrollar el tema del día de hoy. ¿Correcto? Muy bien. Por acá, el tema se titula de la siguiente manera. ¿Correcto? Filosofía ya del siglo XIX. ¿Correcto? Esto corresponde al tema de filosofía contemporánea, es decir, vamos a hablar de aquellos filósofos que aparecieron después de la Revolución Francesa, ¿correcto? Profesor, ¿cuál es el contexto de esta época? Estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando que en la historia, sobre todo en Europa occidental, vamos a encontrar, por ejemplo, el desarrollo de la Segunda Revolución Industrial, ¿no? El desarrollo, por ejemplo, más adelante de las unificaciones o de la unificación de Alemania para el año de 1879. También estamos hablando, por ejemplo, que para 1859 aparece una de las obras más importantes en la teoría de la evolución. ¿Qué obra, profesor? El origen de las especies, de Charles Darwin. Entonces, este momento histórico es un momento importante, es un momento en el cual vamos a ver cómo es que la ciencia y también la sociedad empieza a entrar en crisis, empieza a convulsionar de tal manera que se empieza a transformar la sociedad, se empieza a concebir un nuevo tipo de sociedad. Es así que en esta época vamos a encontrar todavía un poco de la tesis de la modernidad, es decir, los filósofos, algunos van a tratar de seguir lo que decían ya los modernos. Algunos, por ejemplo, como Hegel, van a decir que todavía el hombre avanza mediante la razón, o la razón es el progreso del hombre, ¿correcto? Recuerda, o hay que recordar un poco lo que decían los modernos. Cuando hablamos de la filosofía moderna, primero tenemos que pensar en René Descartes. René Descartes es el iniciador de la filosofía moderna. Según René Descartes, la razón es lo principal dentro del hombre. La razón es aquella que determina el conocimiento y que determina que yo exista, por ejemplo. Sin embargo, quien va a criticar las ideas cartesianas, los tópicos cartesianos, va a ser el maestro John Locke y David Hume, que van a decir que el conocimiento no se obtiene a partir de la razón, sino que el conocimiento aparece a partir de la experiencia. La experiencia es aquella que nos da el conocimiento o donde se origina el conocimiento. Sin embargo, cuando nosotros hablemos de la modernidad, cuando nosotros aprendamos de la modernidad, hay que tomar en cuenta lo que también decía Immanuel Kant. Según Kant, jóvenes, él es el que escribe, por ejemplo, un pequeño artículo donde habla acerca de la ilustración y donde plantea los parámetros acerca de qué o en qué consiste la ilustración en este caso, ¿no? Kant decía lo siguiente, ¿no? Hume me despertó de mi sueño dogmático. Kant es un racionalista. Kant es en este caso, pensador que seguía fervientemente a René Descartes, que pensaba que la razón, o en este caso, que la razón es la única que nos da experiencia o que nos da el conocimiento. Pero Kant se da cuenta cuando lee a David Hume que no es así, que más bien al contrario, que la razón se tiene que complementar con algo llamado experiencia. De ahí que según Kant diga lo siguiente: todo conocimiento empieza por la experiencia, pero no todo conocimiento termina en ella. En esta frase Kant evidencia que efectivamente la experiencia es por donde comienza el conocimiento, pero sin embargo Kant sigue siendo racionalista. Kant nunca dejó de ser racionalista, pero que sea racionalista no implica que no acepte que también el conocimiento nace de la experiencia, porque al final de cuentas la razón es una facultad en la cual, bueno, en este caso la razón tiene facultades en la cual hay formas a priori, formas que están antes de la experiencia. Profesor, ¿cuál es aquello que está antes de la experiencia? Por ejemplo, el tiempo.
el espacio. El espacio y el tiempo son formas que están antes de la experiencia, es decir, el tiempo y el espacio existen antes de la experiencia. Profesor, ¿qué más? Por ejemplo, la facultad del entendimiento, las 12 categorías kantianas, la categoría de cantidad, la categoría de cualidad. Son categorías que están en nuestro cerebro, en nuestra razón, y lo que hacen es ordenar la información que proviene del entendimiento, que proviene de la sensibilidad en este caso, ¿correcto? Bien, entonces, si bien es cierto, Kant acepta el empirismo, pero no es del todo empirista, pues, ¿no? A esta tesis se le llama criticismo. Kant es un filósofo tan importante que va a repercutir en los filósofos del siglo XIX. Vamos a ver en quiénes. Primero, en Hegel, en este caso. Hegel va a ser un seguidor kantiano, pero luego también podemos encontrar a Kant por acá, ¿no? En el voluntarismo, y te voy a explicar cómo, ¿correcto? Y por qué. Bien, ahora, profesor, pero a todo esto, ¿cuál es la tesis de la modernidad? ¿Qué decían los modernos? Si bien es cierto, los modernos proponen un nuevo Estado, proponen una nueva sociedad, pero dentro de la filosofía de los modernos, por ejemplo, vamos a encontrar la tesis de que el hombre progresa a partir de la razón. Jóvenes, la razón es aquella que nos libera, la razón es aquella fuente del conocimiento, la razón es aquella que nos va a dar, en este caso, la ciencia exacta. Por lo tanto, cuando aparece la filosofía en el siglo XIX, cuando nace, o en este caso, cuando aparecen los filósofos del siglo XIX, hay algunos que van a seguir pensando en esto. Hay algunos que van a seguir pensando que la razón es aquella que nos da el progreso, que la razón es aquella que nos ayuda a avanzar en la sociedad, que la razón es aquella que nos da el conocimiento exacto en las ciencias. ¿Correcto? Entonces, dentro de la filosofía del siglo XIX vamos a encontrar dos vertientes. Algunos que siguen la tesis de la modernidad y hay otros que critican la tesis de la modernidad. ¿Correcto? Profesor, entonces, completemos por acá. ¿Cuál es la tesis moderna? ¿Cuál era, chicos? De que el hombre progresa a partir de la... No. Muy bien, el hombre progresa por la razón. ¿Correcto? El hombre progresa a partir de la razón. Muy bien. Listo. Listo. Hegel decía que la razón efectivamente es aquella que nos da el conocimiento, ¿correcto? Hegel afirmaba que la razón es aquella que nos proporciona el conocimiento. Bien, vamos a hablar entonces de Hegel. Profesor, ¿y cuál es la propuesta o la corriente filosófica de Hegel, chicos? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se le conoce también a la corriente filosófica de Hegel? Idealismo. ¿Pero qué idealismo? Muy bien. Propone el idealismo absoluto. ¿Correcto? Propone el idealismo absoluto. ¿Correcto? Eliot, tráeme una tiza blanca, por favor. No. Ah, una blanquita, por favor. Esas son las que utilizo más. Claro, como debe ser. Las utilizan la Sí, ya. Ya, muy bien. Tranquilo, tranquilo. ¿Está grabando, no? Ya, muy bien. ¿Está grabando? Sí, yo grabo. Ah, ya. Claro, claro. Muy bien. Para YouTube. Listo. ¿Para YouTube? ¿Para YouTube? No. Muy bien. Para los señores enamorados. Listo. Propone el idealismo absoluto, ¿correcto? Hegel propone el idealismo absoluto. Ahora bien, cuando Hegel propone esto, Hegel lo propone pensando de que existe una idea absoluta, ¿ya? Acá hay que entender algo, hay que entender que existe una idea absoluta y que para Hegel esta idea absoluta se puede manifestar de muchas maneras. Ahora bien,
Si bien es cierto, Hegel es un filósofo un poco complicado de entender, Hegel es un filósofo un poco, en este caso, complicado de saber cuál es su pensamiento, porque puede utilizar quizás muchas categorías que nos puedan marear, ¿correcto? Pero cuando Hegel, por ejemplo, habla del idealismo absoluto, lo habla o lo piensa o hay que pensar en una idea absoluta. Es decir, para Hegel existe una idea absoluta. Esta idea absoluta también va a ser conocida como razón absoluta. Esta idea absoluta también va a ser conocida como espíritu absoluto. Esta idea absoluta también va a ser conocida como razón absoluta. Y también pueden conocerla como Dios. En pocas palabras, si Hegel habla de la idea absoluta, estamos hablando ¿de qué? De Dios, ¿correcto? Estamos hablando de Dios, ¿ya? Muy bien. Propone, en este caso, bueno, va a ser considerado filósofo oficial del Estado prusiano. Oficial del Estado prusiano. No, filósofo oficial del Estado prusiano. Muy bien, chicos, ¿cuál vendría a ser las obras más importantes de Hegel, no? Hegel escribe una obra muy interesante que se titula Fenomenología del Espíritu. Fenomenología del Espíritu, ¿no? Y también por acá vamos a encontrar a la ciencia de la lógica, ¿correcto? Son algunas de las obras. Bueno, también por ejemplo vamos a encontrar Introducción a la Historia de la Filosofía, que es un breve manual que escribió Hegel para situarnos o para situar a los filósofos en la época, ¿correcto? Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablemos de Hegel, hay que pensar en dos características esenciales de este señor. Profesor, ¿cuáles son estas características esenciales de Hegel? La primera es el panteísmo, jóvenes. ¿Por qué decimos que Hegel es un panteísta? Porque según Hegel, las cosas o Dios se desarrolla en la propia naturaleza, ¿correcto? Dios o la idea absoluta, está en la naturaleza. ¿Correcto? La idea absoluta se encuentra en la propia naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? A ver, si la idea absoluta se encuentra en la propia naturaleza y la idea absoluta es Dios, por lo tanto, ¿Dios dónde está? En la naturaleza, efectivamente. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando se piensa de que Dios es la propia naturaleza? Se llama panteísmo. Una persona panteísta, una persona que cree en el panteísmo, es aquella persona que cree que las cosas o que Dios está vivo dentro de la propia naturaleza, o que la propia naturaleza es Dios. No está fuera de la naturaleza, según esta persona panteísta, ¿correcto? Bueno, el panteísmo de Hegel afirma que Dios está en la propia naturaleza, o que de alguna manera Dios se desarrolla en la propia naturaleza. Por eso decimos que Hegel es panteísta. Pero profesor, ya, si bien es cierto Hegel es panteísta, según Hegel Dios está en la propia naturaleza, pero ¿por qué decimos que es panlogista? Chicos, ¿qué significa pan? Expansión de la razón. Expansión. Logos, razón, efectivamente, ¿no? La razón se expande, la razón se desarrolla, o mejor dicho, todo en este caso es racional. De ahí que Hegel afirme lo siguiente: todo lo racional es real y todo lo real racional.
Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablamos acerca de esto, de que todo lo real es racional y todo lo racional es real, estamos hablando de categoría, por ejemplo, de una categoría atomista. ¿Te acuerdas de Tomás de Aquino, no? Sucede que acá Hegel se va a nutrir bastante de la teología. Hegel inclusive era un teólogo, por lo tanto, habría tenido también una formación escolástica, no tomista. Entonces, Tomás de Aquino afirmaba que todo en este mundo tiene una razón de ser, ¿no? Que el ser tiene una razón del por qué existe. Por ejemplo, dentro de las 5 vías de Tomás de Aquino encontramos la vía de la necesidad, que dice que todo en cuanto existe, existe por necesidad y no puede ser de otra manera. Entonces, Hegel hablaba también acerca de eso, cuando afirmaba que todo lo real es racional, es decir, todo aquello que existe, existe por una razón, es coherente su existencia. Si sería incoherente, entonces no podría existir. Por lo tanto, todo aquello que existe en este mundo puede ser o es racional, y todo lo que es racional existe. No puede existir algo irracional, según Hegel. Si te das cuenta, la razón tiene una gran relevancia en su explicación filosófica. Ahora, es tanto la relevancia de la explicación filosófica de Hegel con respecto a la razón, que dice que la razón es aquella que se desarrolla a lo largo del tiempo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a poner la siguiente acá. Muy bien. La razón, la razón universal, la razón universal se hace más libre la razón universal se hace más libre cuando se desarrolla. ¿Ya? La razón universal se hace más libre cuando se desarrolla. Chicos, te pregunto lo siguiente: ¿quién es la razón universal? Dios, efectivamente. Pero también puede ser llamado como idea absoluta, efectivamente. Entonces, la razón universal se hace cada vez más libre en cuanto se desarrolla, en cuanto se expande. Es decir, mientras más se expanda la razón universal, entonces se va a hacer más libre. Ahora bien, cuando se hace más libre, vamos a encontrar que se va encontrando a sí misma esta razón universal, o se va encontrando a sí mismo Dios. De ahí que, según Hegel, Dios vendría a ser razón universal. Dios, en este caso, vendría a ser libre, o en pocas palabras, Dios quiere ser libre, pero esta libertad se lleva a cabo mediante un desarrollo, y este desarrollo va a estar acompañado de algo llamado dialéctica, ¿correcto? Pero, profesor, ¿Dios solamente se desarrolla así porque sí? Bueno, sucede que el desarrollo de Dios, la libertad de Dios, se ha desarrollado entre la naturaleza y también en la sociedad. Pero la sociedad es parte de la historia, por lo tanto, a lo largo de la historia, Dios también se ha desarrollado. Pero el único lugar, según Hegel, y acá encontramos una de las características de los alemanes, según Hegel, el único lugar que garantiza la libertad de la razón es el Estado alemán, ¿correcto? Por lo tanto, ponemos lo siguiente acá. El Estado alemán garantiza la libertad. ¿Cómo? El Estado alemán garantiza la libertad. Claro, como bien dice tu compañero profesor, y eso no es eurocéntrico. Claro, efectivamente, esto es eurocéntrico, porque uno,
Hegel pensaba que Alemania es la mayor cúspide de la evolución humana, que Alemania es el mayor desarrollo de todas las sociedades. Y segundo, porque pensaba que Alemania es el único autor de la historia, en este caso es el único personaje de la historia. Por lo tanto, dejaba de lado, en este caso, la historia de los pueblos latinoamericanos, cosa que para ese entonces ya se había descubierto. Ya muchos de los pueblos latinoamericanos habían entrado en el proceso de independencia. Entonces, lo que hacía Hegel era no tomar lo que pasaba en Latinoamérica, por eso también se le cataloga como eurocéntrico, porque solamente tiene en cuenta el desarrollo ¿de cuál? De Europa, ¿correcto? Muy bien. Ahora, quizá lo complicado acá viene, ¿correcto? Hegel, o según Hegel, la historia o la idea absoluta o la razón universal o Dios se va a desarrollar de esta manera. A esto lo llama el sistema del mundo. Sucede que antes de que exista la naturaleza y antes de que exista la historia, existía algo llamado razón absoluta, una entidad, ¿correcto? Una esencia que existía por sí misma, que tenía en este caso, o que no se podía desarrollar, pero sin embargo, cuando esta esencia, esta idea absoluta se desarrolla, va a generar una idea, o en este caso, una naturaleza, y a partir de ahí vamos a encontrar el desarrollo de la sociedad, ¿correcto? Muy bien, profesor, ¿qué es o cómo se desarrolla la idea o cómo se desarrolla la razón universal? Se va a desarrollar de la siguiente manera, chicos. Primero vamos a encontrar por acá a la famosa idea en sí, ¿correcto? Profesor, ¿y qué es la idea en sí? La idea en sí sería Dios, ¿correcto? La idea en sí sería en este caso el desarrollo de Dios, ¿ya? El desarrollo de Dios. Muy bien. Vamos a notar algunas características por acá. Profesor, ¿cuáles son las características de la idea en sí? Bueno, es el momento en que Dios genera a la naturaleza, ¿correcto? Momento en que Dios genera todo. ¿Correcto? Y esto va a ser estudiado por la lógica. ¿Ya? La lógica, ¿correcto? Ahora, la idea que está fuera de sí, ¿no? Es el momento en que Dios se desarrolla en la naturaleza. Dios se desarrolla en la naturaleza. ¿Correcto? Y la idea que vuelve así es el momento en que Dios se desarrolla en la conciencia. Dios, o la naturaleza, genera al hombre. ¿No? Muy bien. A ver, mira por acá. Por acá estaba Dios, ¿correcto? Por acá está Dios, ¿ya? Y Dios, ¿correcto? Se ha desarrollado a tal modo que ha generado toda la realidad. Cuando Dios se desarrolla, ¿qué genera, chicos? Toda la realidad, ¿correcto? Sin embargo, cuando Dios genera toda la realidad, lo primero que existe en la realidad es el hombre o la naturaleza. La naturaleza. Por lo tanto, el primer lugar donde se manifiesta Dios va a ser en la propia naturaleza. Pero cuando Dios se encuentra en la propia naturaleza, ¿vendría a ser idea en sí? No.
Se convierte ¿en qué? En una idea fuera de sí. ¿Por qué? Cuando es idea en sí, Dios se reconoce a sí mismo. Dios puede entenderse a sí mismo. Pero cuando Dios se desarrolla en la propia naturaleza, ya no, la idea ya no se reconoce. Por lo tanto, por eso decimos que es una idea que está fuera de sí, que es una idea que no se reconoce a sí misma. Y cuando no se reconoce a sí misma, vamos a encontrar que Dios se está desarrollando ¿dónde? En la propia naturaleza. Cuando Dios se desarrolla en la naturaleza, es el momento en el cual Dios no se reconoce. Es por eso que se vuelve en una idea fuera de sí. Pero sin embargo, chicos, ¿Dios solamente se queda en la naturaleza o sigue desarrollándose? Claro, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Por qué se desarrolla Dios? Por su libertad, ¿correcto? Dios, ¿qué es lo que busca? Busca la libertad. Entonces, es por eso que Dios se desarrolla a lo largo de la historia. Dios busca la libertad. Y al momento de buscar la libertad, Dios pasa por la naturaleza. Es en ese momento donde aparece la idea fuera de sí. Pero después de pasar por la naturaleza, Dios se va a manifestar en la sociedad. ¿Cómo se llama eso, profesor? En ese momento la idea vuelve a sí misma. Cuando Dios se desarrolla en el hombre o se transforma en el hombre, la idea de Dios o la idea en sí se vuelve a reconocer. ¿Correcto? Por eso decimos lo siguiente, idea que vuelve así. Pero sucede que el hombre también es un ser enigmático, el hombre también tiene un desarrollo. Porque a lo largo de la historia es innegable pensar que el hombre no ha cambiado. Más bien al contrario, el hombre se ha cambiado. Cambia con el paso del tiempo, efectivamente. Entonces, como el hombre ha cambiado, por lo tanto, la idea que se estaba desarrollando ahora en el hombre también va a cambiar o se va a manifestar de distinta manera. Por lo tanto, si te das cuenta, ¿qué cosa está buscando la idea absoluta o la razón absoluta? ¿O qué cosa está buscando Dios al manifestarse en cada momento, en cada parte de la sociedad y de la naturaleza? La libertad. Lo que busca es la libertad. Al final de cuentas, todo esto Hegel lo explica por qué. Porque Dios busca la libertad, chicos. Dios no es libre, efectivamente. Dios se desarrolla porque no es libre. Entonces, ¿pero quién, según Hegel, es el garante de la libertad? ¿Es el garante o es quien va a garantizar la libertad? Alemania. Efectivamente, por eso es que Hegel pensaba que los alemanes eran la cúspide de la evolución, porque ellos garantizan la libertad, porque ahí Dios por fin ha encontrado la libertad. ¿Correcto? Muy bien, como te estaba comentando, cuando Dios se manifiesta en la sociedad, cuando Dios pasa o se transforma en la sociedad, ¿genera qué cosa? ¿Qué genera? ¿A quién genera? Al hombre. Pero como te estaba diciendo, el hombre no es algo estático, sino el hombre, al poseer raciocinio, se manifiesta, tiene todo un proceso, etc. Y a partir de ahí vamos a encontrar las tres manifestaciones del hombre. Pero jóvenes, cuando el hombre se manifiesta o se transforma, ¿Dios se aleja o no se aleja? ¿O está dentro del hombre? Está dentro del hombre. Dios se sigue desarrollando en el hombre. En las tres manifestaciones que vamos a ver acá, Dios se sigue desarrollando. ¿Correcto? Muy bien. Acá vamos a encontrar el desarrollo de la idea que vuelve así. Pero jóvenes, ¿sabes cómo también se va a llamar este desarrollo? ¿Sabes cómo se llama? También se va a llamar espíritu. ¿Correcto? Esto de acá, la idea que vuelve así, también se le conoce como el espíritu. Ahora, vamos a llamarle espíritu. Ahora no le vamos a llamar idea que vuelve así. Vamos a cambiarle de nombre para que sea más fácil. Ahora la vamos a llamar el espíritu. Por lo tanto, vamos a encontrar ahora el desarrollo del espíritu. ¿Dónde? ¿En la sociedad o en el hombre? En el hombre, ¿correcto? En el hombre. Profesor, ¿y cómo se manifiesta el espíritu? Se manifiesta de la siguiente manera. Espíritu subjetivo. El espíritu objetivo. Como Dios es Dios, así imagina. Interesante respuesta, ¿no? Claro. Como Dios es Dios,
si no es libre? Sucede que para Hegel, ¿no? Dios es Dios por su totalidad, porque en este caso abarca el todo. Dios es todo, recuerda, pero al ser todo también no puede moverse pues en una totalidad, es decir, al ser todo no puede ser libre pues, porque está abarcando todo. ¿A dónde más se va a mover? Entonces lo que Dios necesita es desarrollarse para que en este desarrollo encuentre su libertad. ¿Cómo? Tiene sentido y a la vez no tiene sentido, ¿no? Claro, Hegel es un loco, pues no, Hegel es un loco. ¿Ya? Muy bien. Listo, subjetivo, objetivo y también... ¿Cómo? Ajá, ahí está, efectivamente. Dios a la vez puede hacer todo, pero a la vez puede hacer nada. ¿Por qué? Porque es totalidad, pues. Dime. ¿Cómo? Sí, sería omnipotente porque a la vez es todo. Pero ya es que lo que pasa es que al ser todo, ya no puede hacer nada más, pues, porque Él lo puede hacer todo. Si Dios no pudiera hacer algo, o podría hacer algo más, entonces no sería Dios. Dios lo puede hacer todo. O sea, Dios lo es todo. Pero en este caso, como es todo, entonces Dios ya es libre, pero no puede moverse más allá de la totalidad. Piensa en algo más allá de la totalidad. ¿Qué hay más allá de la totalidad? Nada, pues, porque la totalidad es todo. Entonces Dios es eso. Entonces Dios busca, en este caso, una excusa, por así decirlo, para desarrollarse y por fin encontrar la libertad. Entonces Dios, al momento, por ejemplo, de estar en la naturaleza, ya tiene un límite. Y como tiene un límite, entonces Dios, ¿qué busca? Desarrollarse. ¿Para qué? Para saber qué es la libertad, en pocas palabras. ¿Cómo? Claro, como el universo en expansión. Claro, Hegel estaría de acuerdo con eso, por ejemplo. Hegel estaría de acuerdo en que el universo está en expansión. En pocas palabras, para Hegel, podríamos decir que el universo es expansión, o que Dios es expansión, que Dios es universo y que constantemente se está expandiendo o se está desarrollando. ¿Para qué? Para encontrarse a sí mismo. Para Hegel no. Para Hegel no puede existir otros dioses. No, porque es uno. ¿Cómo? Él estaba haciendo un límite a Dios entonces. No puede aceptar un límite a Dios. Ojo, Dios encuentra su límite cuando se transforma en naturaleza. Lo que pasa es que parte de la naturaleza de Dios es generar. Dios genera, porque si no generase Dios, entonces no existieses tú. No existiese la realidad. Entonces, Dios busca generar, pero en esta generación Dios encuentra su libertad. Lo que pasa es que Dios ya es todo, pues, ¿no? En un primer momento Dios es todo, totalidad, esencia pura. Pero como Dios también es todo y también genera, entonces Dios empieza a generar cosas. Y lo primero que genera, ¿qué cosa es? La propia naturaleza. Pero cuando genera la naturaleza se da cuenta que la naturaleza está limitada. Por lo tanto, cuando está en la propia naturaleza, Dios no se reconoce a sí misma, entonces, o no se reconoce como idea en sí. De ahí que Dios busque su libertad, busque desarrollarse y a la vez al desarrollarse, también empieza a buscar su libertad. Y cuando empieza a buscar su libertad, se da cuenta que ahora ha generado otra cosa aparte de la naturaleza. ¿Qué ha generado ahora? El hombre. Ahora, cuando Dios genera al hombre, se da cuenta que esta idea absoluta ya no solamente ha generado el hombre, sino ahora ha generado conciencia. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene conciencia, pero la idea absoluta se sigue desarrollando y cuando se desarrolla, ya no solamente ha desarrollado conciencia, ahora ha desarrollado un estado. Y cuando se sigue desarrollando, se da cuenta que ya no solamente ha desarrollado estado, sino ahora ha desarrollado lo más alto que pudo haber parido la idea absoluta, la filosofía. ¿No? A eso apunta Hegel, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Dime. Ahí te dice, abajo es mano. ¿Dónde? Abajo es mano. Dice la razón universal. La razón universal se hace más libre cuando se desarrolla. ¿Cómo? Se desarrolla. ¿Dónde? Ahí mismo. Ah, se desarrolla. Se desarrolla. Ya, ahí está. Muy bien. Espíritu subjetivo, ¿verdad? Cuando se desarrolla el espíritu subjetivo, acá vamos a encontrar ya el desarrollo de la conciencia. ¿Correcto?
Cuando el espíritu subjetivo se desarrolla, vamos a encontrar el desarrollo de la conciencia, ¿correcto? Son los contenidos, en este caso, de la conciencia. Muy bien. Conciencia. ¿Dónde? Conciencia, ¿está bien pues? Ya, ahí. No está, solo le faltaba el puntito. ¿Ya? Muy bien. Ahora, cuando se desarrolla el espíritu objetivo, jóvenes, acá la idea absoluta va a manifestar ¿qué cosa? ¿Qué manifiesta? ¿O cómo se va a manifestar la idea absoluta cuando se desarrolla en espíritu objetivo? Se manifiesta en sociedad. Sociedad y Estado. ¿Ya? Sociedad y Estado, ¿correcto? Muy bien. Ahora, luego de eso aparece el espíritu absoluto. Profesor, ¿qué es el espíritu absoluto? ¿Es el desarrollo o es el producto? Son productos de la sociedad. Productos de la sociedad. Ahora, ¿cuáles son estos productos de la sociedad? Son tres, ¿correcto? Es, por ejemplo, o los productos de la sociedad se van a manifestar de tres maneras. Primero se manifiesta en arte, ¿no? Lo artístico. Luego se manifiesta en teología. Y por último se manifiesta en filosofía. La filosofía en este caso sería el máximo desarrollo del espíritu absoluto. Es el momento en el cual el espíritu absoluto, razón universal o Dios, se encuentra consigo mismo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si te has dado cuenta, en todo este momento, en todo este desarrollo, ¿quién es el que se ha desarrollado? La razón universal o Dios. ¿Correcto? Entonces, Dios no ha dejado de desarrollarse. Más bien, gracias al desarrollo de Dios podemos encontrar muchas manifestaciones en la actualidad. Por ejemplo, tanto la manifestación del hombre como también la manifestación producto justamente del hombre. ¿Ya? Dios siempre se ha desarrollado. Y el último momento o el único momento donde Dios deja de desarrollarse es durante el estado alemán, según Hegel. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque en ese estado es donde se hace más libre. Listo. Vamos ahora con el desarrollo de la dialéctica. Profesor, ¿qué es la dialéctica? La dialéctica es el método que propone Hegel, jóvenes. Según Hegel, la dialéctica puede ser o tiene tres momentos. Si te has dado cuenta, existe algo en común acá en todo el desarrollo de Hegel. ¿Cuál es ese algo en común? Hay algo acá, en este caso, en común, hay algo que siempre se manifiesta, hay algo consecutivo acá en el desarrollo en la filosofía hegeliana. ¿Cuál es? Hay algo acá consecutivo, ¿no? En la filosofía de Hegel. ¿Qué es ese algo consecutivo? ¿No? Dios, libertad. No. Dios. Hay algo en común en todas las manifestaciones del espíritu absoluto. Hay algo en común en todas las manifestaciones del espíritu absoluto. El alma no, la sociedad no. El Estado. El hombre. Si te das cuenta, siempre se está desarrollando en tres maneras. Claro. Efectivamente, ¿no? Hay algo en común que se llama la Trinidad, ¿no? La Trinidad. Claro, y te das cuenta que la Trinidad es un símbolo, en este caso religioso, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que Hegel es un teólogo, ¿no? Claro, Hegel es un teólogo, entonces va a tener bastante influencia en la religión. Es por eso que también Hegel pensaba que la dialéctica también se va a desarrollar de tres maneras, o hay tres momentos de la dialéctica. ¿Sabes cuáles son? La tesis, la antítesis y la síntesis. Tesis, antítesis,
Chicos, ¿qué es la tesis? La tesis vendría a ser la afirmación. ¿Qué es la antítesis? Negar, ¿qué cosa? La afirmación. La afirmación. ¿Y qué es la síntesis? No, negación de la negación de la afirmación. No. Muy bien. A ver, según Hegel, piensa en una planta. Cannabis. Cannabis. No. Semilla. Claro, semilla, flor y fruto, efectivamente. ¿Cuál es la semilla en este caso? La afirmación, ¿correcto? El momento de la afirmación. La negación, ¿cuál sería? El desarrollo de la semilla, que sería la planta, ¿no? La planta y la flor, claro, la planta y la flor, ¿correcto? ¿Y cuál sería la síntesis? El fruto, ¿no? El fruto. Entonces, de esa manera, en 3 momentos, siempre se va a desarrollar la sociedad según Hegel, ¿correcto? Y lo mismo pasó con la idea. La idea, por ejemplo, es la tesis, ¿no? La idea en sí es la tesis. La antítesis es la idea fuera de sí, la idea que no se reconoce, que está negando la idea. Y por último es la síntesis, ¿no? La idea que vuelve así. A su vez, esto de acá se va a desarrollar en 3 espíritus, en espíritu subjetivo, objetivo y absoluto. ¿Cuándo es el subjetivo? El subjetivo vendría a ser la tesis, pero la sociedad niega a la conciencia, a la individualidad, ¿correcto? Porque la sociedad es algo colectivo. Entonces, el espíritu objetivo sería, en este caso, la negación de la afirmación. Y por último está el espíritu absoluto, que vendría a ser negar lo que se ha negado anteriormente, ¿correcto? Entonces, como puedes ver, podemos encontrar acá también 3 desarrollos. Y lo mismo pasa acá: arte, teología y filosofía, ¿correcto? Entonces, jóvenes, esa es la filosofía hegeliana, ¿ya? Te pregunto lo siguiente: ¿Hegel es un continuador de la modernidad o es un crítico? ¿Continuador o crítico? Continuador, ¿por qué? Porque pensaba que la razón es aquella que está desarrollándose, que la razón se hace libre o que el centro del mundo es la propia razón. Sin embargo, vamos a encontrar acá a un crítico de la modernidad, el marxismo. También conocido, ¿correcto? Carlos Marx era también conocido como el hegeliano de izquierda, ¿correcto? Claro, Carlos Marx, también conocido como el hegeliano de izquierda, ¿correcto? No. Lo que pasa es que él era seguidor de Hegel, pero habían 2 tipos de seguidores de Hegel. Habían hegelianos de derecha y hegelianos de izquierda. Los hegelianos de derecha son aquellos que no criticaban la filosofía de Hegel y que seguían esto de acá. Sin embargo, los hegelianos de izquierda eran aquellos que sí criticaban la idea de Hegel y que proponen que esta idea no existe, ¿no? Más bien el desarrollo está en la propia sociedad y en la propia materia, ¿correcto? Muy bien, y ese es el marxismo, ¿ya? Chicos, ¿cuál es el objetivo del marxismo? ¿Cuál es el objetivo del marxismo? No, transformar, claro, transformar la sociedad, ¿correcto? Transformar la sociedad, ¿ya? Muy bien, cuando nosotros hablemos acerca del marxismo, tenemos que tener en cuenta que según Carlos Marx, se debe transformar la sociedad, ¿correcto? Ahora, cuando se transforma la sociedad, se debe tener en cuenta que la sociedad debería ser transformada mediante la lucha de clases.
mediante, en este caso, tomar las armas, ¿no? Según Carlos Marx, hay que tomar las armas. O sea, que se levanta el proletario. Claro, ¿no? Que se levante el pueblo en la toma de armas. Por ejemplo, eso fue lo que sucedió en Rusia, fue lo que sucedió en China, fue lo que sucedió también quizás en Cuba, ¿no? Con la Revolución Cubana en el año de 1959 hasta el 60, ¿no? Pero bueno, entonces, en estas épocas vamos a encontrar justamente el desarrollo de Carlos Marx, ¿no? Según Carlos Marx, el poder es importante, ¿no? El poder depende, o en este caso, el poder es bueno o malo, depende de quién lo ejerce. Si lo ejerce el burgués, el poder es malo, pero si lo ejerce el proletariado, el poder va a ser justo. Se va a ejercer con tal medida que sea equitativo las riquezas, que sea equitativo, en este caso, o sea beneficioso para toda la sociedad. ¿Correcto? Eso decía el maestro Carlos Marx. De ahí que también tengo esta famosa frase, ¿no? Proletariados de todo el mundo unidos, decía, por ejemplo, ¿no? Proletariados de todo el mundo unidos. Y esto también se va a manifestar en las internacionales que se van a formar por parte del proletariado o por parte de los obreros. Muy bien. Obras. Bueno, vamos a encontrar, o voy a manifestar un tipo de obra, ¿correcto? A ver, la obra más importante de Carlos Marx, ¿cuál es? El Capital, ¿correcto? El Capital. El Capital es obra de ¿quién? De Carlos Marx. ¿Ya? Pero sucede que Marx no es el único ya marxista, por así decirlo. Claro, está su camarada. ¿Cómo se llama su camarada? Friedrich Engels, ¿correcto? Engels también tiene una obra, en este caso en solitario. ¿Cuál es su obra? Dialéctica de la naturaleza. Dialéctica de la naturaleza. ¿Quién lo dice eso? Engels. Ya, Engels, ¿correcto? Pero tanto Marx como Engels, como eran grandes amigos, van a elaborar una obra en conjunto. ¿Cómo se llama eso? El manifiesto. El manifiesto comunista. ¿Correcto? Es una obra elaborada de Marx, ¿ya? Y Engels, ¿correcto? Ahí está abreviado. ¿Ya? Marx y Engels, ¿correcto? Entonces, bueno, Engels también escribe, por ejemplo, el Anti-Düring, y también escribe un artículo muy interesante que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono al hombre, ¿correcto? O también, por ejemplo, tiene una obra que se llama La familia, ¿no? Donde también habla acerca de eso, ¿correcto? Listo, muy bien. Por otro lado, chicos, aparte de estos dos representantes del marxismo, también hay otro representante muy importante del marxismo. Claro, ¿no? Lenin. Y Lenin escribe una obra que se titula de la siguiente manera. Se titula Tres partes y tres fuentes del marxismo. ¿Correcto? Esa es la obra de Lenin. Y acá lo que hace Lenin es sintetizar las influencias que había tenido Carlos Marx para poder elaborar su filosofía. ¿Correcto? Te vamos a poner acá. Vladimir Ilich Ulyanov, ese es su nombre verdadero, ¿no? Tres fuentes y tres partes, propuesto por Lenin. No, propuesto por Lenin, ya establece. Lenin está en el cuadro. Ya, el profesor de historia. Ese. Ya.
Raúl Lenin, ¿no? Raúl Lenin Fierro Jara. H31, el popular H31. ¿Ah? ¿Qué cosa? Ese es su juego. Ajá, dime. Así. Ajá. Así. Dime. ¿Saben que hacer la foto por la No. Vaya es mío, quizás. Escondido. No. En el baño, tal vez. En el baño, quizás. ¿Ah? No, ya hace 3 años. Pues ahí me fui. Ajá. Sí, yo tienen años acá. No, claro. Pero yo conocía a Martín desde hace años. Ya. Sí. Igual, ellos trabajando. Pero yo no fui alumno de Preune. Yo, como yo vivía en Puente Piedra, yo era alumno de Concha. En Ayu Puente Piedra, ajá. En Ayu Puente Piedra. Ahí. Luego ya me mudé por Caraballo, entonces. Y ya no, igual siempre teníamos contacto con Martín. Y venía a veces acá, cuando íbamos al cine a veces, ¿no? Sí, hemos ido al cine, pues, ¿no? Hemos ido al cine. Sí, con todos los profesores. Claro. Muy bien. A ver. La academia de Concha, ¿qué tantos años ha sido vigente? Eso fue hace años, está vigente 5 años, así, ¿no? Es que lo que pasa, tener una academia es muy trabajoso, pues, chicos. Cuando tú tienes una academia es muy difícil que salgas a dictar a otros lugares. Tienes que quedarte permanentemente ahí, ¿no? Para estar controlando a los profesores, a los alumnos, los materiales. Entonces, poco complicado. Creo que eso no puede hacer cualquiera, pues, ¿no? Claro. Tranquilo, Helio, tranquilo. Por eso se decidió. Sí. Bien. ¿Tú existías cuando estaba yo en Puente Piedra? No. No hacía tranquilo. Sí, Hay que buscar hace 4 años. No, a veces ya yo Puente Piedra no existía ya. Pero hacía transmisión y decía que era de En Newton hacía. En Newton. No, ya, pero ahí ya lo hacía me parece que los seminarios lo hacía ya en una academia de Newton. Yo estaba cuando él tenía el local de Ayupe de Piedra. Ajá. No, claro, yo te hablo del 2017, pues. 2017, 16, yo salí 14, entre 15 y 16. 15 y 16. A ver, esas épocas doradas. Yo no existía. Tú tampoco existías, ¿no? No, esas épocas doradas, cuando tenía 15 añitos, jóvenes, 16 añitos. No, parezco de 15, pero no, está loco. Voy a traer a Chalón, ¿no? Y Chalón, ¿no? Chalón te va a hacer no sé qué cosa, pero algo te va a hacer, ¿ya? Mañana le avisan a Chalón, ¿ya? Bueno, te voy a llamar. Muy bien, listo. Filosofía alemana, ¿ya? La influencia de Marx tiene 3 partes, ¿correcto? Estaba, por ejemplo, en la filosofía alemana, y acá vamos a encontrar a este señor. Por ejemplo, encontramos la influencia de Hegel, ¿correcto? Y la influencia de Feuerbach. O para ti, Feuerbach. ¿Ya? Pero se lee Feuerbach, ¿correcto? En este caso, Hegel o Marx retoma de Hegel. ¿Qué cosa, chicos? ¿Qué retoma de Hegel? El método. ¿Cuál es el método? La dialéctica, ¿correcto? Y de Feuerbach, ¿qué retoma, chicos? El materialismo. Feuerbach era tan materialista que decía que Dios no ha creado al hombre, sino el hombre ha creado a Dios. Según Feuerbach, el hombre se debe instalar en vez de amor a Dios, sino el amor a la humanidad, ¿correcto? Eso se debe enseñar.
Feuerbach es considerado un materialista mecanicista, ¿no? Porque según él el cambio es constante, sino el cambio no es en este caso mediante la dialéctica, sino el cambio es constante, ¿ya? Mecánico, como se dice. Entonces, a partir de esto, la propuesta de Marx es ¿cuál? ¿Cuál es la propuesta de Marx? ¿Qué propone Marx a partir de la influencia de estos dos? Claro, ¿no? Marx propone lo siguiente. Marx propone el materialismo dialéctico Profesor, ¿qué estudia el materialismo dialéctico? Estudia la materia o el desarrollo de la materia, ¿correcto? Pero sin embargo, cuando este desarrollo de la materia se manifiesta en la sociedad, el materialismo dialéctico cambia de nombre. ¿Cómo se va a llamar ahora? Y materialismo. ¿Qué materialismo, chicos? Histórico. ¿Correcto? Ahora, si yo te pregunto, ¿qué es el materialismo histórico? ¿Qué es el materialismo histórico, jóvenes? ¿Ah? No. ¿Qué es el materialismo histórico? Es el materialismo dialéctico aplicado al estudio ¿de qué? De la historia, de la sociedad en este caso, ¿ya? De la historia y de la sociedad. Muy bien. Listo, ¿qué más? Luego también, por ejemplo, vamos a encontrar la otra propuesta, ¿no? Dentro de esta filosofía alemana, Marx propone la lucha de clases. Lucha de clases que vendría a ser el motor de la historia, motor social. ¿Ya? Lucha de clases o motor social. Muy bien. Entonces, según Karl Marx, la sociedad va cambiando debido a la lucha de clases. Y a partir de esto, por ejemplo, ¿te acuerdas lo que Marx decía, no? Existe comunidad primitiva, existe esclavismo, existe comunismo, existe también, esclavismo, feudalismo, capitalismo y comunismo. A ver, en el esclavismo, ¿cuál es la contradicción? ¿Cuál es la lucha de clases? En el esclavismo, el amo contra el esclavo. Durante el feudalismo, ¿cuál es la lucha de clases? El señor feudal contra el siervo. Durante el capitalismo, ¿cuál es la lucha de clases? El burgués contra el proletariado, ¿correcto? Chicos, en el comunismo, ¿hay lucha de clases o no? No, cuando se llega al comunismo, según Karl Marx, no habrá lucha de clases, ¿correcto? Pero te pregunto lo siguiente, ¿se ha llegado al comunismo? No, a lo mucho que se ha llegado es a ser un país socialista, ¿correcto? Un país socialista, ¿ya? Muy bien, vamos ahora con la economía inglesa. Profesor, ¿cuál es la economía inglesa? ¿De dónde o cuál es la influencia? En este caso, la influencia sería de... ¿Ya? ¿Cuál es la influencia de Marx en la economía inglesa, jóvenes? Adam Smith y también ¿quién? ¿Ah? Influencia de la economía inglesa. Él se va a influenciar de los liberales. ¿Quiénes son liberales? Adam Smith, ¿ya? Muy bien, Adam Smith y también David Ricardo. ¿Correcto? David Ricardo. Ahora, Adam Smith decía que el trabajo es la fuente de las riquezas. ¿Correcto? Trabajo. El trabajo es la riqueza. ¿Correcto? Según Adam Smith, el trabajo es la riqueza. Ahora, este trabajo, jóvenes, que vendría a ser la riqueza, propuesto por Adam Smith, vendría a ser, ¿no?, el origen también del dinero, ¿no? El origen del dinero. Ahora, otra propuesta de Adam Smith es que el mercado se regula solo. ¿Te acuerdas de la mano invisible?
Claro, ¿no? La mano invisible vendría a ser aquella condición que dice que el mercado se empieza a regular solo, ¿correcto? Profesor, ¿y qué propone David Ricardo? Propone la famosa teoría del valor, ¿ya? La teoría del valor. La teoría del valor dice que el valor es igual al trabajo, ¿no? El valor de la mercancía, ¿no? El valor de la mercancía es lo mismo que el valor del trabajo, ¿correcto? Entonces, si te das cuenta, los liberales proponen que el trabajo vendría a ser una de las condiciones esenciales para el desarrollo de las riquezas, ¿correcto? Vuelvo a repetir, los liberales decían que el trabajo efectivamente es uno de los desarrollos más importantes de las riquezas, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la propuesta de Marx? ¿Cuál es la propuesta de Marx, jóvenes? Marx también piensa que el trabajo es la mercancía, que el trabajo es un valor, que el trabajo representa la riqueza, ¿correcto? Pero para esto Marx propone lo siguiente. Profesor, ¿qué propone Marx? Propone la famosa teoría de la plus. Claro, ¿no? ¿Ya? Teoría de la plusvalía, ¿correcto? Muy bien, en la teoría de la plusvalía, por ejemplo, vamos a encontrar lo siguiente, ¿ya? Vamos a encontrar la enajenación también, pero profesor, ¿qué es la plusvalía? Claro, es el trabajo no remunerado, ¿correcto? Tiene como definición lo siguiente, trabajo no remunerado. ¿Correcto? Trabajo no remunerado. ¿Ya? Es el famoso trabajo no remunerado. Muy bien. Por ejemplo, imagínate que para ti esta regla, tú como trabajador o como empresario, te cuesta hacer 20 soles, ¿no? Una regla te cuesta 20 soles fabricarlo. Los 20 soles, de los 20 soles, 10 soles vendría a ser los materiales, ¿no?, que tú compras. Los otros 10 soles que quedan vendría a ser la mano de obra. Ahora, para que tú ganes, ¿no?, en este caso dinero, para que tú tengas ganancias, ¿a cuánto lo vas a vender? 30 soles, ¿ya? Ya, 40 soles, ¿correcto? Ahora, pero sin embargo, cuando tú vas a pagar a tu trabajador y cuando tú vas a juntar tu capital, al trabajador lo que le ha costado hacer la fuerza de trabajo, 10 soles, no le vas a dar 10 soles, sino le vas a dar 5 soles, ¿no? La mitad. Entonces, de los 10 soles que debería recibir el trabajador, ¿cuánto recibe? 5. Y de los 20 soles que tú deberías ganar, ¿cuánto ganas? 25. ¿Eso cómo se llama? Trabajo no remunerado. También conocido como plusvalía. ¿Correcto? Bien. Y también por acá está la teoría de la enajenación. ¿Correcto? Profesor, ¿y qué es la enajenación? En este caso es el control mental de el trabajador, ¿no?, cuando se enajena o cuando se desentiende de la sociedad. ¿Muy bien? Es considerado en este caso un producto, algo material, ¿no? Es un producto. ¿Ya? Listo. Siguiente, socialismo francés. Muy bien, dentro del socialismo francés, por ejemplo, vamos a encontrar acá a Saint-Simon. ¿Ya? Y también a Robert Owen.
¿Correcto? Saint Simon y Robert Owen, ¿correcto? Simon propone a la dirección de los industriales. ¿Correcto? Los industriales, o en este caso, los industriales deberían dirigir la sociedad. Owen propone que se debe conformar falanges. Conformación de falanges, que es una organización socialista, no una organización en este caso equitativa de la propia comunidad. Y a partir de esto, Marx lo que propone es la teoría de la alienación. Teoría de la alienación. Chicos, ¿qué es alienarte? ¿Has leído el cuento de Rivero llamado Alienación? No, pero a veces seguir otras. Claro, en este caso la alienación vendría a ser seguir otras modas o costumbres impuestas. Claro, es como un control social, ¿no? Por ejemplo, el Estado, la sociedad o los burgueses o quienes controlan la cultura te dicen cómo debes vestirte, te dan bastantes, en este caso, premios, juegos de azar para que tú te olvides de tu condición como trabajador, ¿correcto? De ahí, por ejemplo, que Marx dice lo siguiente: el ser social determina la conciencia social. ¿Correcto? Ser social determina la conciencia social. Muy bien, hasta ahí terminamos con un crítico de la modernidad. Pasamos ahora con otro seguidor de la modernidad. Dime. Plusvalía, enajenación. ¿Ya? Muy bien, vamos ahora con otro seguidor de la modernidad que dice que el progreso es la razón. ¿Ya? Entonces, acá vamos a encontrar una característica del positivismo. Profesor, ¿cuáles son las características del positivismo? Por ejemplo, optimismo en el progreso. ¿Qué más? Otra característica, empirismo. ¿Ya? En este caso, valor de la experiencia. ¿Ya? Acá también encontramos, por ejemplo, cientificismo. Confianza en qué? ¿Ah? Claro, ¿no? Confianza en la ciencia. Pero el que es una condición, que es completo y ordenado. Es completo y ordenado. Confianza en la ciencia. Correcto. Y por último, otra característica, rechazo. Va a rechazar rotundamente la metafísica. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿no? Rechazo de la metafísica. Muy bien. si hay 4 términos, ¿cuál va a ser el que Listo. Dentro de este positivismo vamos a encontrar, por ejemplo, a Spencer, ¿ya? Y también vamos a encontrar a Augusto Comte. Según Augusto Comte, la sociedad se debe reformar mediante ¿qué? Mediante la ciencia, ¿correcto? Reformación de la sociedad mediante la ciencia. Por ejemplo, mire, supongamos que yo supongo que este tiene sentido sería 2 al cuadrado menos 1 igual a 4. Mediante la ciencia.
¿Correcto? Muy bien. Y Spencer tiene varias obras. Una de ellas es el Catequismo Positivista, el curso de filosofía positiva y también, por ejemplo, filosofía positiva. ¿Ya? Vamos a poner acá, curso de filosofía positiva. ¿Ya? Y catecismo positivista. Perfecto. Catecismo positivista. Muy bien. Entonces, eso vendría a ser ya las obras más importantes de Augusto Comte. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente. Según Comte, la física es el modelo de la ciencia. ¿Por qué la física? Porque la física estudia la realidad, estudia el movimiento de las cosas, ¿correcto? Por eso la física vendría a ser el modelo de la ciencia. ¿Qué más? La filosofía o los positivistas deben dirigir la sociedad. Los positivistas ya dirigen la sociedad, ¿correcto? Bueno, y a partir de estas características podemos pensar en una característica más que Comte va a proponer y que crea Comte. Comte crea en este caso, una corriente o una carrera profesional, hoy en día es tomada así. ¿Qué carrera profesional crea, chicos? Sociología. Claro, ¿no? La sociología. La sociología, ¿no? Profesor, ¿qué es la sociología? ¿Qué es la sociología? Estudio la sociedad. La física social. ¿No? La física social, ¿ya? Ahora, esta sociología tiene dos divisiones. Se divide en estática social y también se divide en dinámica social. ¿Qué estudia la estática social? Estudia el orden social. ¿Correcto? Estudia el orden social, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Estudia cómo las sociedades se van a organizar, ¿ya? ¿Qué, profesor? Ahora, ¿qué estudia la dinámica social? Estudia el progreso. ¿Correcto? Estudia el progreso social. Por ejemplo, a partir de la dinámica social vamos a encontrar la famosa ley de los 3 estadios, ¿correcto? Progreso social a partir de la historia. A partir de la historia. Muy bien. Listo. Ahora, a partir de acá encontramos la famosa ley de los 3 estadios. Chicos, ¿cuáles son la ley de los 3 estadios? ¿Ah? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles son la ley de los 3 estadios? Por ejemplo, por acá está el estadio. Vamos así, ¿ya? Vamos de abajo hacia arriba, ¿correcto? Primero, en un primer momento, nos encontramos en un estadio teológico. Profesor, ¿qué es el estadio teológico? Es la explicación del mundo mediante las religiones, mediante los dioses. Explicación supersticiosa, explicación mediante dioses, ¿correcto? Explicar con dioses. Por ejemplo, acá está el fetichismo, por ejemplo. ¿Qué es el fetichismo? ¿Ah? El fetichismo, por ejemplo, consiste en poner a un objeto como si fuese un dios, ¿ya? Luego también está el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo?
explicar al mundo mediante varios dioses. ¿Como cuál, profesor? ¿Qué sociedades se explican así? No, bueno, ya, la Grecia, la sociedad griega, Roma, Egipto, la India, Mesopotamia, los incas, ¿no? También los persas, por ejemplo, los mayas, etcétera, ¿no? Son politeístas. Ahora, luego pasan a ser monoteístas, cuando los dioses se juntan en uno solo. ¿Como quién es, profesor? Como el judaísmo, como el cristianismo, como el islam, como el budismo también, ¿correcto? Entonces, si te das cuenta, todo esto es una explicación mediante dioses. ¿Cómo se llama eso? Estadio teológico. Según Comte, si una persona o si la sociedad todavía está explicando mediante dioses el nacimiento del mundo, entonces todavía está en una etapa infante. Según Comte, el estadio teológico es la infancia de la humanidad, ¿correcto? Listo. ¿Qué otra característica más o qué otro estadio más encontramos? El estadio metafísico. ¿Cómo explica? Explicación. Explica por esencias. ¿Correcto? Explica por esencias. En este caso, por ejemplo, aparecen los conceptos de ser, aparece el concepto de alma, aparece el concepto de ente, aparece el concepto de formas, ¿no? Profesor, ¿y quiénes explican de esa manera al mundo? ¿Qué cultura explica el mundo, el nacimiento del mundo a partir de un estadio metafísico, de un estadio mediante esencias? Los griegos, ¿no? La sociedad greco-latina. Por ejemplo, Platón explicaba mediante eso, ¿no? Los modernos también. Descartes, por ejemplo, explicaba el nacimiento del mundo a partir de las sustancias. Entonces, eso se llama estadio metafísico. Luego también está el estadio científico o positivista. ¿Ya? Es una explicación mediante la ciencia. Es el último estadio, según Comte, es el estadio máximo, es el estadio superior, ¿correcto? El estadio positivista. Muy bien, listo. Estos son la ley de los tres estadios. Ahora bien, por acá vamos a clasificar las ciencias según Comte. Por ejemplo, en un primer momento está la sociología. ¿Ya? Luego también, por ejemplo, está la biología. ¿Ya? Luego también está, por ejemplo, la química, la física y las matemáticas. ¿No? Las matemáticas. Le faltó acá uno más. Astronomía. Muy bien, la sociología y biología estudia cuerpos vivos. ¿Ya? La química, la física y la astronomía estudia cuerpos inertes. Y las matemáticas, ¿qué estudian, chicos? Estudia figuras, formas. ¿Ya? Entonces,
De acuerdo a la clasificación científica de Comte, ¿cuál sería la ciencia suprema, la ciencia superior? La sociología, ¿correcto? La sociología, ¿ya? Muy bien. Vamos ahora con la última corriente filosófica que critica a la modernidad y que va a criticar también la tesis de Comte que decía que la sociedad está en progreso. Según el voluntarismo, la sociedad no está en progreso. La sociedad o la historia social es de manera cíclica, que todo se repite con el paso del tiempo. Por ejemplo, las guerras nunca se acaban. Las guerras terminan y en algún momento va a volver a aparecer otra guerra, ¿correcto? Eso es la tesis del voluntarismo. Decía que la sociedad no avanza de manera lineal, ¿correcto? No avanza de manera lineal. Muy bien, características. Son irracionalistas. ¿Correcto? ¿Qué más? Critican la modernidad. ¿Correcto? ¿Qué más? Rechazo del progreso. Rechazo del progreso. Muy bien. Listo. ¿Ya? ¿Todos están ahí? Para terminar. Ha sido una pizarra larga. No. Me he cansado hoy día. ¿Ya? Muy bien, a ver, vamos rápido, ya, vamos. Ey. Pasa, se me ha criado. Estoy viendo. Te voy a botar, ¿ah? Ya. Bien. Listo. Dime. ¿Qué dice clasificación de ideas? Clasificación de ideas, ¿dónde? De ciencias. Estudia cuerpos vivos. ¿Ya? Estudia cuerpos vivos, ¿correcto? ¿Ah? Reformación social mediante la ciencia. ¿Ya? Mediante la ciencia, ¿correcto? Muy bien, vamos ahora con Friedrich Nietzsche, ¿correcto? El maestro Friedrich Nietzsche nació en el año de 1844 y muere en el año de 1900. Eminencia, efectivamente. Nietzsche vendría a ser el filósofo también conocido como el loco de Turín, el filósofo del martillo, ¿correcto? Profesor, obras de Nietzsche. A ver. Así habló Zaratustra, más allá del bien y el mal, exe homo, la gaia ciencia, el origen de la tragedia, los filósofos griegos, el ocaso de los ídolos, el anticristo, etcétera. Claro. Bueno, su obra no se llamaba el anticristo así, ¿no? Solo que así va a ser llamada después, ¿no? Entonces, pero así se llama la obra, o sea, así está el título en la actualidad, ¿no? El anticristo, basado, Nietzsche, basado. Muy bien. Listo, obras. ¿Ya? Más allá del bien y el mal. Más allá del bien y el mal, ¿qué más? El anticristo. El anticristo es una obra que trata acerca de cómo refuta y cómo está mal, en este caso, los principios cristianos. Él lo que hace es sacar citas de la Biblia y lo va refutando poco a poco, ¿no? Muy bien, el anticristo. Luego también está Así habló. Es un libro increíble, jóvenes. Claro. Así habló Zaratustra. Un libro para todos, pero para ninguno. Así comienza el libro.
un libro para todos, pero para ninguno. ¿Correcto? En Así habló Zaratustra, Nietzsche habla acerca de la muerte de Dios. Dice, Dios ha muerto y el hombre lo ha matado. ¿Correcto? Y a partir de ahí, por ejemplo, podemos encontrar una de las características esenciales en el maestro Nietzsche. Era muy cristiano. Era muy cristiano, ¿no? Amor fati. Aguanta, contradicieron esto de la Biblia era. Claro, el amor fati es el amor a la naturaleza. Eso no es una antítesis, ¿no? Ajá. Eso no es una antítesis. ¿Cuál? Contradecir lo que decía la Biblia. Bueno, algunos pasajes de la Biblia. Claro, sería un antítesis. Claro, Nietzsche también, él, en este caso, es muy dialéctico Nietzsche, ¿no? Él inclusive dentro de sus obras admiraba bastante a Heráclito, que también decía, ¿no?, que la vida es una serie de cambios, es una dialéctica. No hay correspondencia entre Nietzsche y Marx, porque quizás si se hubiesen conocido, por ahí hubiesen llegado, hubiesen estado de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Pero a pesar de que viven en la misma época y en la misma ciudad, no se leen mutuamente, no se conocen, no hay una correspondencia entre ellos. Entonces, quizás si es que se hubiesen leído, hubiesen encontrado algún tipo de, en este caso, de filiación, pues, ¿no? Sobre todo en la crítica a la religión, porque Marx también estaba en contra de la religión. Decía que la religión te daba esperanzas, te dopaba, es el opio, como decía Marx. Y Nietzsche también, ¿no? Nietzsche decía que la religión no se puede cumplir los principios religiosos. ¿Por qué? Porque en este caso niegan a la vida. Por ejemplo, que te prohíban de las relaciones carnales es negar a la vida, porque parte del ser humano, parte del instinto del ser humano es reproducirse, la reproducción, el sexo, en pocas palabras. Entonces, la Biblia te niega eso, inclusive hasta antes del matrimonio no deberías tener ningún tipo de relación sexual. Eso es negar la vida. Por lo tanto, los principios cristianos no se cumplen, inclusive los mismos cristianos no cumplen los principios cristianos. ¿Por qué? Porque están en contra de la vida. Por lo tanto, ¿para qué ser cristiano? ¿Para qué seguir una moral que no vas a seguir? Estás siendo hipócrita en ese caso. Si no sigue los principios cristianos, estás siendo hipócrita. Por lo tanto, según Nietzsche, uno en la humanidad no puede ser cristiano. Solamente hubo un cristiano en la vida, en toda la historia, y fue Cristo. Fue el único que pudo cumplir los principios cristianos. Después de Cristo, no hubo más cristianos. De ahí que Nietzsche diga en su obra El Anticristo, el último cristiano muere en la cruz. Después de Cristo no pudo haber, o no hay cristianos, no hay personas que cumplan a cabalidad los principios cristianos. ¿Correcto? ¿Cómo? ¿Se pasó el juego? Ya, muy bien, no te escuché. El Papa tampoco, pues no. Tú revisas en la historia cuántos papas, por ejemplo, han cumplido los principios cristianos. Casi nadie, ¿no? Entonces, pero Cristo se supone que no tuvo hijos. se supone, eso tú dijiste, se supone, no se sabe. ¿No? Se supone, tú mismo lo dijiste, pero dentro de la Biblia, o sea, estamos hablando dentro de la Biblia. Dentro de la Biblia, ¿quién fue cristiano? Un verdadero cristiano, Cristo. Porque luego todos eran pecadores, ¿no? Y la misma Biblia te dice, el hombre es pecador. Entonces, el único que pudo cumplir los principios cristianos es Cristo. Ahora, en la historia también, ¿no? En la historia, por ejemplo, los papas, incluso algunos santos también, Santa Teresa de Calcuta. ¿Tú crees que Santa Teresa de Calcuta era totalmente santa? No, porque la historia y los documentos lo demuestran. Traficaba con niños. Entonces, ¿de qué santa me hablas? Nietzsche decía eso, pues, ¿no? Muy bien. Amor a la naturaleza, amor fati. Acá demuestra, en este caso, el espíritu dionisiaco. ¿Qué es el espíritu dionisiaco? Es, en este caso, darle prioridad a los instintos. Está la voluntad de poder. ¿No? Y la moral del amo. Amar a la naturaleza consiste en tener estas tres características, ¿ya? Muy bien, la última frase que que Nietzsche dice, ¿ya? Es lo siguiente, ¿ya? Dios ha muerto. ¿Correcto? Ahí está.
Dios ha muerto, ¿correcto? Y el hombre lo ha matado. Ahí está, Dios ha muerto, ¿correcto? ¿Ya? Dios ha muerto, ¿correcto? Y el hombre lo ha matado, ¿correcto? ¿No? Dios ha muerto, ¿ya? Muy bien, ya, muy bien, claro. ¿No? Pero jóvenes, hay que, a ver, para toda la gente, ¿ya? Hay que saber en qué sentido lo dice Nietzsche, ¿ya? Porque no lo dice de manera literal, ¿no? Es tonto creer que Nietzsche hable de manera literal la muerte de Dios. No, no es así. Lo dice en el sentido de que los principios cristianos no se pueden cumplir. Lo dice en el sentido en que no se puede cumplir lo que dice la Biblia. De ahí que es mejor, como Nietzsche decía que la sociedad sí o sí necesita valores, hay que cambiar de valores. Profesor, ¿y cuáles son los valores que se deben cambiar? Los valores cristianos. Porque también para la época de Nietzsche, muchos cristianos eran estafadores. Muchos cristianos les gustaba la codicia. No solamente los cristianos, a los judíos también. Los judíos, por ejemplo, son grandes banqueros, son codiciosos en algunos casos, ¿no? Avariciosos en algunos casos, ¿correcto? Entonces, de alguna manera, ¿no? Nietzsche estaba en contra de eso. Entonces, como ya los valores no sustentan o no rigen el orden de la sociedad, entonces hay que cambiar de valores. Y en ese sentido Nietzsche dice Dios ha muerto. En ese sentido Nietzsche dice que Dios ya no debe, o la religión no debe regir la sociedad, sino hay que cambiar de valores. Y cuando se cambia de valores, Nietzsche dice que vamos a entrar en un estado de nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? Donde no haya valores, pero no vamos a quedarnos ahí, hay que construir nuevos valores. Profesor, ¿y qué nuevos valores deben aparecer? Los valores del superhombre, los valores del superhombre. Profesor, ¿y cuáles son los valores del superhombre? Esto de acá, el amor fati, el espíritu dionisiaco, que es guiarnos por los instintos, la voluntad de poder, la voluntad en este caso de imponernos, y también la moral del amo. Profesor, ¿en qué consiste la moral del amo? En ser, por ejemplo, ¿no? Una moral del amo, o el amo no se arrodilla ante nadie. El amo no obedece a nadie. El amo siempre está buscando afirmar la vida, ¿correcto? El amo siempre está buscando reafirmarse a sí mismo como también la vida. Entonces, según Nietzsche, hay que hacer eso, ¿no? Según Nietzsche, no se puede cumplir la moral de los cristianos. Y los cristianos tendrían moral del esclavo, ¿correcto? Ahora, por otra parte, Nietzsche es un tipo que niega toda la filosofía alemana, toda esa tradición alemana que hemos visto acá y hemos visto en otros momentos. Nietzsche lo niega. Nietzsche dice que desde Sócrates la filosofía está mal. Desde Sócrates la filosofía no sirve. ¿Para qué estudiar a los filósofos desde Sócrates? ¿Por qué? Porque Sócrates se había emborrachado con la razón. De ahí que Nietzsche en el ocaso de los ídolos diga lo siguiente: Sócrates estaba enfermo y se curó de su enfermedad cuando Sócrates muere. Entonces Sócrates lo que hizo es perturbar a la filosofía al utilizar la razón o al darle más importancia a la razón. La filosofía y la vida no es razón, jóvenes, porque la razón muchas veces poco te ayuda en la vida. Por ejemplo, en una pelea de lobos. En una pelea de lobos, cuando un lobo está perdiendo, le da la yugular al otro lobo. Pero sin embargo, por un instinto, el otro lobo que está ganando no lo muerde, no lo mata. ¿Por qué? Porque sabe que ese lobo puede conformar a la manada. Sin embargo, la inteligencia, la razón, ¿qué te dice? Que muchas veces debes matar a esa persona. Siendo racional tú, en un momento quizás de peligro, matas a otra persona. Entonces, ¿cómo se llama eso, no? De ahí que Nietzsche decía que la razón muchas veces no nos ayuda en la vida. Hay que reafirmar la vida, jóvenes, con nuestros instintos. Eso decía Nietzsche. Muy bien, nos vamos a quedar hasta ahí y ya nos vemos la siguiente semana, ¿no?